Imagina un país que, cada vez que aparece en las noticias, parece estar siempre en crisis, siempre al borde de algo. Ahora, déjame contarte un secreto. Esa no es la historia completa de Pakistán. Lo que casi nadie te mostra es que por detrás dos titulares existe una terra milenaria, donde nacieron civilizaciones avanzadas, donde hoy se deciden rutas comerciales, guerras silenciosas de poder y futuros energéticos del planeta. En los próximos minutos voy a llevarte por una Pakistán que no cabe en los noticieros, la Pakistán de los imperios antiguos, de los trenes llenos de refugiados, de las montañas que tocan el cielo, de los poetas que incendiaron corazones, y de un futuro que puede transformar no solo a su pueblo, sino a todo el mapa del mundo. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando escuches esta historia completa, nunca más verás a Pakistán con los mismos ojos. Antes de empezar, si te apasiona entender la historia real de los países y quieres descubrir los secretos de naciones como Pakistán, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí siempre vas a encontrar contenidos claros, profundos y fáciles de entender, pensados para personas adultas como tú. 1. Un país joven sobre una tierra muy antigua. Cuando miras un mapa político del mundo, Pakistán parece un país nuevo, uno de esos estados que surgieron después de las grandes guerras y de las independencias del siglo XX. Su fecha oficial de nacimiento es 1947. Pero si apagáramos las líneas modernas del mapa y miráramos solo la tierra, notaríamos algo impresionante. El suelo donde hoy está Pakistán guarda memoria de miles de años. Imagina por un momento el Valle del Indo hace más de 4000 años. No existían ni Pakistán, ni India, ni fronteras. Había ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, con calles rectas, casas de ladrillo, sistemas de drenaje y plazas que mostraban una organización increíble para la época. No estamos hablando de aldeas simples, sino de una de las primeras grandes civilizaciones urbanas de la historia humana. Personas negociando en mercados, artesanos trabajando en cerámica, metales y tejidos, escribas registrando símbolos misteriosos en pequeñas tablillas. Todo eso en el mismo territorio donde hoy se levanta Pakistán. Con el tiempo, esa tierra vio pasar caravanas, ejércitos y comerciantes. Por allí cruzaron rutas que conectaban Mesopotamia, Asia Central y la India. Más tarde llegarían los persas, los griegos de Alejandro Magno, los reinos budistas y siglos después los grandes emperadores musulmanes del imperio Mughal. Cada uno dejó algo, una ruta, una fortaleza, una lengua, una receta, una forma de orar. Es como si el suelo de Pakistán fuera un enorme libro, con muchas capas de historia escritas una encima de la otra. Y entonces aparece el gran contraste. Políticamente, Pakistán es joven, históricamente es un anciano. Para quien nace allí hoy, esa contradicción está en todos los lugares. Por un lado, la narrativa oficial habla de un país que tiene pocas décadas de independencia, todavía buscando estabilidad. Por otro, cuando esa misma persona camina por ciertas ciudades, pisa sobre ruinas antiguas, ve fuertes viejos, mezquitas centenarias, templos budistas en ruinas, restos de murallas, señales de que esa tierra ya fue mundo mucho antes de llamarse Pakistán. Hay un secreto que casi nunca aparece en las noticias. Pakistán no empezó con la independencia. Empezó mucho antes, con ríos que definieron civilizaciones, con ciudades que hoy casi nadie recuerda por su nombre, con pueblos que ya soñaban, ya luchaban y ya organizaban su vida en sociedad cuando gran parte del mundo aún daba sus primeros pasos. La independencia de 1947 fue solo un capítulo reciente en una historia que ya venía siendo escrita desde hacía milenios. Y es precisamente este contraste, un país joven sobre una tierra milenaria, lo que va a explicar mucho de lo que viene después.
Los conflictos de identidad, el orgullo histórico, las tensiones políticas, los sueños de futuro. Porque para entender por qué Pakistán es como es hoy, primero tenemos que ver el escenario donde toda esta historia ocurrió. Una tierra antigua, acostumbrada a ver imperios nacer, crecer y desaparecer. Y es sobre esos imperios y esos invasores que vamos a hablar en el próximo tópico. 2. De los ríos del Indo a los grandes imperios. Si en el primer tópico vimos que la tierra de Pakistán es antigua, ahora vamos a ver quiénes caminaron sobre ella. Y, para entender eso, hay que mirar primero a su gran protagonista silencioso, el río Indo. Imagina el Indo como una enorme serpiente de agua que nace en las montañas del Himalaya y desciende hasta el mar Arábigo. A sus orillas, durante miles de años, la gente aprendió a sembrar, a construir casas, a criar animales y a organizar ciudades. Sin el Indo, simplemente no habría habido civilización en esa región. Sus crecidas traían vida, pero también imponían respeto. Quien vivía allí tenía que aprender a trabajar con la naturaleza, no contra ella. Con el tiempo, esas tierras fértiles se volvieron muy valiosas. ¿Y qué sucede siempre con las tierras ricas? Atraen ambición. Así empezaron a llegar pueblos y imperios. Primero, tribus indoarias que trajeron nuevas lenguas, costumbres y creencias, mezclándose con los pueblos locales. Después, el enorme imperio persa extendió sus fronteras hasta estas regiones, integrando lo que hoy es Pakistán en una red de caminos, tributos y administración imperial. Para muchos habitantes, eso significaba pagar impuestos a un rey lejano, pero también tener acceso a rutas comerciales que conectaban a Tecom o Mediterráneo. Luego llega un nombre que casi todo el mundo conoce, Alejandro Magno. Cuando sus ejércitos entraron en estas tierras, no estaban invadiendo un vacío, sino una zona ya llena de ciudades, templos y mercados. La presencia griega dejó marcas en el arte, en la moneda, en la forma de representar figuras humanas. Más tarde, eso se mezclaría con el budismo, dando origen al famoso arte de Gandhara, esculturas de Buda con rasgos influenciados por el estilo griego, algo que solo podría haber nacido en un lugar de mezcla como este. Pero los griegos no fueron los únicos. Después vinieron reinos budistas, o imperio Maurya, desde el lado indio, y también los Kushanas, que controlaban rutas comerciales clave entre Asia Central, China y el subcontinente indio. En esa época, lo que hoy es Pakistán se parecía a un gran cruce de caminos. Caravanas cargadas de seda, especias, piedras preciosas y ideas espirituales pasaban de un lado a otro. No era apenas una periferia, era un puente. Aquí hay un secreto que suele pasar desapercibido. Muchas veces cuando pensamos en historia antigua, imaginamos Egipto, Roma o Grecia, pero raramente pensamos en el territorio que hoy es Pakistán como un centro de algo. Y sin embargo, durante siglos, esta región fue clave para el comercio, la cultura y la religión. Desde aquí, el budismo se expandió hacia el este. Desde aquí también circularon monedas e idiomas que conectaban imperios lejanos. Todo este pasado imperial dejó una herencia invisible en la identidad pakistaní moderna, una sensación de estar en medio de fuerzas mayores, de ser puente y, al mismo tiempo, campo de batalla de otros. Esa mezcla de orgullo, aquí pasaron los grandes y cansancio, siempre somos la ruta de alguien, ayuda a entender por qué, ya no século XX, la cuestión de quién manda y quién pertenece se volvería tan explosiva. Y es justamente ahí donde vamos a entrar en el próximo tópico. Cuando ese territorio de imperios antiguos se transforma, de repente, en el escenario de un nuevo proyecto político llamado Pakistán, pensado como hogar para millones de musulmanes en medio de un subcontinente en cambio. 3. El sueño de un hogar para los musulmanes de la India. Hasta aquí vimos una tierra antigua y una región codiciada por grandes imperios.
Pero ahora entramos en un capítulo totalmente distinto, el siglo XX, el tiempo en que las ideas empiezan a ser tan poderosas como los ejércitos. Y en medio de todo eso, nace una pregunta que cambiará la historia. ¿Dónde encajan los millones de musulmanes que viven en la India bajo dominio británico? Durante siglos, en el subcontinente indio convivieron hindúes, musulmanes, sikhs y otros grupos religiosos. Hubo periodos de paz y periodos de conflicto, pero la vida seguía, con mercados mixtos, barrios compartidos, culturas que se influenciaban mutuamente. Sin embargo, cuando el Imperio Británico empieza a enfraquecer y surge la idea de una India independiente, aparece también Omedo. Si la India se vuelve un país gobernado por la mayoría hindú, ¿qué va a pasar con los musulmanes? Muchos musulmanes se sentían parte de la India, pero temían perder espacio político, derechos y protección. Líderes como Muhammad Ali Jinnah, que al principio defendían la cooperación con el Congreso Nacional Indio, poco a poco empiezan a creer que una simple convivencia en un mismo estado no sería suficiente para garantizar seguridad y dignidad a su comunidad. Es ahí que toma fuerza la idea de un estado separado para los musulmanes. La Liga Musulmana, el partido que representaba a gran parte de los intereses políticos musulmanes, comienza a usar una expresión clave: Pakistán, un nombre que simbolizaba un país de los puros o tierra de los puros, tanto en sentido religioso como político. Para millones de personas, esa palabra empezó a sonar como algo más que un mapa, un refugio, un lugar donde no serían minoría, un hogar donde su cultura, su fe y su forma de ver el mundo no estuvieran siempre a la defensiva. Pero aquí viene un secreto que casi nunca se cuenta de manera sencilla. No todos los musulmanes querían la división. Había muchos que se veían primero como indios y después como musulmanes, y que soñaban con una India unida, laica, en la que todas las religiones pudieran convivir. Otros temían que un nuevo país, creado a partir de una idea religiosa, acabara generando nuevos problemas internos. O sueño de Pakistán unía millones, mas también dividía opiniones dentro de la propia comunidad musulmana. Además, había otra cuestión tácita: los futuros ciudadanos de Pakistán no eran todos iguales. Hablaban idiomas diferentes, tenían culturas regionales distintivas y sus propias tradiciones. La idea de que todos los musulmanes formaban una masa única era más una noción política que una realidad. Este detalle, que parecía insignificante en aquel momento de euforia y miedo, posteriormente desataría tensiones internas en el propio Pakistán. Aún así, la idea de un hogar adecuado creció rápidamente, impulsada por discursos, periódicos, mítines políticos, y también por el miedo real a ser marginados en una India dominada por otra mayoría religiosa. Para mucha gente sencilla, que quizá ni siquiera comprendía todos los planes políticos, el mensaje llegó de forma muy emotiva. Se quedas donde estás, tus hijos pueden ser ciudadanos de segunda clase. Si apoyas a Pakistán, ellos tendrán su propio país. Y así, lo que comenzó como un debate político e intelectual se transformó en un sentimiento generalizado. En tan solo unos años, millones de personas llegaron a creer que el futuro seguro para los musulmanes no residía en una India unida, sino en un nuevo país que aún no existía en el mapa, pero que ya existía en el corazón de muchos. Aquí es donde la historia da un giro decisivo, cuando un sueño colectivo cobra la fuerza suficiente para redibujar las fronteras. Y es precisamente esta transición del sueño a la realidad, con trenes abarrotados, familias huyendo y una línea en el mapa que divide vidas por la mitad, la que veremos en la siguiente sección, cuando llega el año 1947 y Pakistán finalmente nace. Pero nace en medio del dolor. Si este viaje por la historia de Pakistán te está sorprendiendo, déjame tu me gusta y suscríbete.
Eso le dice a YouTube que este contenido vale la pena y me ayuda a seguir trayendo historias tan completas como esta para ti. 4. 1947. Independencia, partición y trenes llenos de refugiados. El sueño de un hogar para los musulmanes de la India se vuelve realidad en 1947, pero no de la forma romántica que muchos imaginaban. La independencia llega acompañada de una palabra que ainda hoje doy. Partición X es aquí donde la historia de Pakistán deja de ser meramente política y se transforma en una herida humana. Cuando el Imperio Británico decide irse, surge la pregunta: ¿dónde termina la India y dónde empieza Pakistán? Para resolver eso, un abogado británico, Cyril Radcliffe, que nunca había estado en la India, recibe la tarea de dibujar una línea en el mapa en pocas semanas. Esa línea, la famosa línea Radcliffe, solía dividir provincias, pueblos, aldeas y también familias. En muchos casos, la frontera atravesaba literalmente campos, calles e incluso casas. De un día para otro, lo que era simplemente tu barrio se convertía en otro país. En teoría, la idea parecía sencilla. Las zonas de mayoría musulmana quedarían en Pakistán, las de mayoría hindú y sikh permanecerían en la India. En la práctica, esto implicó una lucha desesperada. Millones de personas comenzaron a desplazarse al mismo tiempo. Los musulmanes abandonan las regiones que ahora estaban en el lado indio y tratan de llegar al recién creado Pakistán. Hindúes y sikhs dejando las zonas que ahora serían Pakistán, rumbo a la India. Imaginen trenes abarrotados, vagones abarrotados de gente, maletas improvisadas, niños en el regazo, ancianos cargados a hombros. Carreteras llenas de columnas humanas, caminando a pie, con lo poco que conseguían reunir. Lo que, en teoría, era una transición política, se convirtió en una de las mayores migraciones masivas de la historia moderna. Y, por desgracia, no fue una migración pacífica. El miedo, el odio incitado por grupos extremistas y la sensación de ahora o nunca desataron la violencia entre comunidades que hasta hace poco eran vecinas. Se atacaron aldeas, se quemaron casas, se destruyeron templos y mezquitas. En algunos trenes, personas subieron con vida y llegaron muertas a su destino, en escenas que aún hoy son casi imposibles de describir sin que se nos haga un nudo en la garganta. Hay un secreto incómodo. En esta parte de la historia, muchas familias de ambos lados, hindúes, sikhs y musulmanes, aún cargan con historias no contadas de culpa, vergüenza o trauma. Personas que ayudaron a sus vecinos a huir, arriesgando sus propias vidas, y personas que, dominadas por el miedo y la furia, participaron en atrocidades de las que nunca más podrían hablar abiertamente. Oficialmente se habla de independencia y del nacimiento de dos naciones. En los hogares, en conversaciones en voz baja, se habla de familiares desaparecidos, de hogares abandonados, de amores que nunca se reencontraron. Para los millones de musulmanes que lograron llegar sanos y salvos a Lahore, Karachi u otras ciudades, Pakistán fue un milagro. Al fin tenemos nuestro propio país. Pero este milagro llegó con una mezcla de dolor. Gente que llegaba sin nada, viviendo en campamentos improvisados, intentando reconstruir sus vidas desde cero. Ciudades que de repente se poblaron. Nuevos barrios surgían apresuradamente, nuevas tensiones, nuevas esperanzas. Al mismo tiempo, al otro lado de la frontera, hindúes y sikhs que tuvieron que abandonar Lahore, Rawalpindi u otras zonas que se convirtieron en pakistaníes, cargaban con el mismo dolor. Hogares, negocios, templos, recuerdos, todo quedó atrás. La partición no fue el dolor de un solo pueblo. Fue una herida compartida, aunque cada bando la narre de forma diferente. Y es precisamente sobre esta herida que el joven Estado pakistaní tendría que alzarse. Un país que nace, sí, con una bandera,
un himno y un ideal, pero también con millones de refugiados, fronteras en disputa y una pregunta difícil: ¿cómo se construye la unidad nacional en un lugar que comenzó dividido? Esta cuestión se complica aún más cuando recordamos un detalle que parece insignificante, pero que lo cambia todo. Pakistán no nació como una sola masa continental, sino que se dividió en dos partes, una al oeste y otra al este, separadas por más de 1.500 kilómetros de territorio indio. Y es precisamente esta extraña geografía, llena de tensiones internas, la que abordaremos en el siguiente tema. 5. Un país dividido en dos lados, oeste y este. Después de la independencia y de toda la tragedia de la partición, Pakistán nace, pero nace con una forma casi imposible de imaginar hoy. No era un país continuo como la mayoría, sino dos bloques separados por más de 1.500 kilómetros de territorio indio. Al oeste, lo que hoy conocemos como Pakistán, con ciudades como Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar. Al este, una región lejana, húmeda, superpoblada y llena de ríos, Pakistán Oriental, lo que más tarde se convertirá en Bangladesh. Imagínense esto, el mismo país, la misma bandera, pero con una pieza a un lado y otra a lo lejos, sin tocarse en el mapa. Eso por sí solo suponía un gran desafío, pero el problema no era solo geográfico, sino también culturales, lingüísticas y económicas. En Pakistán Occidental, la mayoría de la gente hablaba punjabi, sindhi, pastún, baluchi, y la élite política promovía el urdu como lengua nacional. En Pakistán Oriental, sin embargo, el idioma del corazón era diferente. Bengalí era el idioma de las canciones, de la poesía, de las conversaciones familiares, de la profunda identidad del pueblo. Cuando el gobierno central intentó imponer el urdú como único idioma oficial, muchos en Oriente lo sintieron como una falta de respeto, como si su cultura quedara relegada a un segundo plano dentro de su propio país. A esto se sumó otro factor, el sentimiento de desigualdad económica. Muchos en el este creían que producían mucho, sobre todo arroz, yute y mano de obra, pero que el dinero y la inversión se concentraban en el oeste. Las decisiones políticas importantes, los cuarteles generales, los centros de poder, casi todo estaba en el oeste. En la vida cotidiana, esto se traducía en peores carreteras, menos infraestructura, menos oportunidades, y una pregunta que empezó a preocuparles: ¿somos realmente parte de este país en igualdad, o solo una provincia lejana a la que usan cuando les conviene? Un secreto poco conocido fuera de la región es que el sentimiento de frustración en Oriente no surgió de la noche a la mañana. Creció gradualmente. Protestas por el idioma bengalí, debates sobre la distribución del ingreso, demandas de mayor autonomía política. Mientras tanto, en Occidente, muchos líderes subestimaron esta insatisfacción, creyendo que todo se resolvería con discursos o por la fuerza. Las tensiones estallaron entre 1970 y 1971. Primero, un ciclón devastador azotó Pakistán Oriental, causando una gigantesca tragedia humanitaria. La lenta e insuficiente respuesta del gobierno central avivó aún más los disturbios. Luego, en las elecciones generales, un partido del este, el Liga Awami, obtiene la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que en teoría le daría derecho a formar gobierno para todo el país. Sin embargo, sectores occidentales no aceptan fácilmente esta idea. A partir de entonces, todo se aceleró. Protestas, represión, violencia, guerra civil y, finalmente, intervención extranjera. En 1971, tras un brutal conflicto, Pakistán Oriental se separó y nació un nuevo país. Bangladesh para el mundo fue solo la creación de un nuevo estado. Para los pakistaníes de Occidente fue una especie de amputación. Para los de Oriente, una liberación mezclada con trauma. Esta ruptura dejó una profunda huella en la identidad de lo que quedó como Pakistán.
El país, creado para unir a los musulmanes del subcontinente, se vio dividido internamente y tuvo que afrontar una dura realidad. Compartir la misma religión no garantiza, en sí mismo, la unidad política ni la justicia interna. También son necesarios el respeto cultural, el equilibrio económico y la voz de todas las regiones. A partir de ese momento, Pakistán comenzó a verse como un país más pequeño en términos de territorio, pero aún con enormes desafíos: reconstruir su autoestima tras perder la mitad de su población, intentar estabilizar su política y redefinir su lugar en el mundo. Y es precisamente en este frágil contexto donde entran en juego los golpes militares, las promesas de orden y la larga lucha entre la democracia y el autoritarismo, que exploraremos con más detalle en la siguiente sección. 6. Golpes militares, democracia frágil y búsqueda de estabilidad. Tras perder Pakistán Oriental y presenciar el nacimiento de Bangladesh, el país que permaneció en el oeste tuvo que mirarse al espejo. No era solo una cuestión de territorio, era una cuestión de identidad y confianza. Y es precisamente en este clima de trauma e incertidumbre que la política pakistaní entra en un ciclo que marcaría décadas: la constante danza entre gobiernos civiles y regímenes militares. Imaginemos un país intentando recuperarse tras una gran caída. Por un lado, políticos civiles prometiendo democracia, elecciones y libertad. Por el otro, generales diciendo: con los políticos todo es caos. Nosotros vamos a traer orden, disciplina y seguridad. La población, cansada de las crisis, acaba a menudo creyendo a quienes prometen poner la casa en orden, incluso por la fuerza. Con el tiempo, los militares empiezan a asumir un papel cada vez más fuerte. En diferentes momentos de la historia de Pakistán, los generales han tomado el poder directamente, derrocando gobiernos electos o controlando las decisiones más importantes tras bambalinas. Cuando esto sucede, el discurso es casi siempre similar: solo intervendremos por un breve tiempo. Cuando el país se estabilice, devolveremos el poder a los civiles. En la práctica, solo por un tiempo, suele prolongarse. Se suspenden o reescriben constituciones, se persigue a los opositores, se presiona a la prensa y la democracia se vuelve cada vez más frágil. Es como si el país intentara avanzar, pero siempre con un pie atrapado en una cuerda que lo jala hacia atrás. Un secreto que mucha gente fuera de Pakistán desconoce es que incluso durante algunos gobiernos civiles, el ejército siguió siendo una especie de árbitro invisible. Controla no solo la defensa, sino también partes de la economía, los negocios, el territorio e incluso la política exterior. En temas delicados, como las relaciones con la India, el programa nuclear o ciertos asuntos de seguridad interna, la última palabra a menudo no provenía del Parlamento, sino de los cuarteles. Para el ciudadano medio, esto se tradujo en un sentimiento extraño. Votamos, mudamos de partido, vemos elecciones, pero en el fondo, ¿quién manda de verdad? Esta duda erosiona la confianza en la democracia. Cuando las cosas salen mal, algunos culpan a políticos corruptos, otros culpan a los militares por intervenir demasiado. Al final todos creen que el país nunca podrá completar un ciclo democrático maduro sin contratiempos. A pesar de todo esto, también es cierto que hubo momentos de apertura, de una prensa más libre, de movilización popular en las calles exigiendo el fin de las dictaduras y el regreso de las elecciones. En varias ocasiones, abogados, periodistas, estudiantes y ciudadanos comunes salieron a las calles a costa del encarcelamiento y la violencia para decir: Pakistán no puede depender siempre de los uniformes. Necesitamos instituciones, leyes y respeto al voto. Este ir y venir entre la esperanza y la frustración ha creado una especie de fatiga política en la población. Muchos adultos mayores de 35 años
A quienes quizás les interese este video, ya han vivido varios cambios de gobierno, han sido testigos de promesas reiteradas, reformas interrumpidas y una sucesión de escándalos. Algunos se han vuelto cínicos, otros siguen creyendo, pero todos tienen la sensación de que el país aún no ha alcanzado la verdadera estabilidad. Y al mismo tiempo, en medio de esta agitación política, Pakistán se estaba transformando en algo mucho más peligroso y poderoso, una potencia nuclear en una región plagada de tensiones. Mientras se debatía sobre democracia y golpes de Estado, el país perseguía en silencio la bomba atómica. Y es precisamente en este punto, la intersección de la inestabilidad política y la energía nuclear, donde la historia se vuelve aún más delicada. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente sección. 7. Una potencia nuclear en una región tensa. Mientras Pakistán oscilaba entre gobiernos civiles y militares, otra historia se escribía en silencio, lejos de las cámaras, en laboratorios, desiertos y montañas. La historia de cómo un país marcado por crisis internas decidió convertirse en potencia nuclear. Para entenderlo de forma sencilla, piénselo así. Pakistán vive junto a un vecino gigantesco y rival histórico, India. Ambos han librado guerras anteriormente, especialmente por una región llamada Cachemira, un hermoso valle montañoso que se ha convertido en símbolo de disputa, dolor y orgullo para ambas partes. Cuando India comenzó a avanzar en su programa nuclear y realizó su primera prueba, muchos en Pakistán sintieron un escalofrío. Si ellos tienen la bomba y nosotros no, estamos en desventaja. A partir de entonces, el proyecto nuclear pakistaní cobró impulso. Científicos como Abdul Qadir Khan se convirtieron en figuras centrales, venerados por muchos como héroes nacionales, criticados por otros por sus conexiones y secretos. Oficialmente el discurso era claro: no buscamos atacar a nadie, pero necesitamos la bomba para que nadie se atreva a atacarnos. Era la lógica de disuasión. Si también tengo un arma terrible, la otra persona lo pensará 2 veces antes de atacarme. En 1998, cuando India realizó nuevas pruebas nucleares, Pakistán respondió pocos días después con sus propias pruebas en la región montañosa de Chagai. Las imágenes de las montañas blanqueadas por la explosión, la bandera pakistaní ondeando y los discursos oficiales transmitidos por televisión marcaron a toda una generación. En las calles hubo celebraciones, fuegos artificiales y consignas nacionalistas. Para muchos ese día fue un ajuste de cuentas. Ya no somos el hermano débil. Ahora estamos al mismo nivel. Pero aquí viene el aspecto que casi nunca se aborda a fondo. Detrás del orgullo también había miedo. Una bomba nuclear no es un trofeo, es una enorme responsabilidad. Basta un error, una decisión impulsiva o un error de cálculo, y lo que hoy es un mapa se convierte en cenizas. En una región que ya ha vivido guerras, atentados, golpes de Estado y crisis políticas, la presencia de armas nucleares en ambos bandos hace que cualquier conflicto parezca una amenaza. También hay un secreto incómodo en la memoria reciente. El programa nuclear pakistaní estuvo rodeado de acusaciones de proliferación, es decir, el intercambio ilegal de tecnología con otros países. En cierto momento, el mundo descubrió redes clandestinas que supuestamente vendían conocimiento y componentes para programas nucleares en otros estados. El gobierno tuvo que hacer malabarismos. Por un lado, mantener el orgullo nacional. Por otro, tranquilizar a la comunidad internacional afirmando que estaba bajo control y que nunca volvería a ocurrir. Para el ciudadano medio, todo esto se funde en un doble sentimiento. Por un lado, el orgullo. Somos un país respetado, no cualquiera se mete con nosotros. Por otro lado, preocupación silenciosa. ¿Qué pasa si un día alguien cruza la línea?
¿Qué pasa si una crisis política se sale de control? Al mismo tiempo, su condición de potencia nuclear otorgó a Pakistán un peso adicional en la diplomacia internacional. Las potencias mundiales comenzaron a tratar al país no solo como un problema regional, sino como un actor capaz de influir en guerras, alianzas y equilibrios de poder, especialmente tras los sucesos en Afganistán y la llamada guerra contra el terrorismo. Y todo esto ocurre en un contexto físico muy particular. Montañas gigantes, desiertos, fronteras complejas, valles estratégicos y un río que es la arteria principal del país. Para entender por qué el programa nuclear, los ejércitos y las tensiones tienen tanta importancia, necesitamos observar el mapa, la geografía que lo sustenta todo. Eso es precisamente lo que analizaremos en la siguiente sección. El propio territorio pakistaní, con sus altísimas montañas, sus áridos desiertos y el inmenso sistema de riego que mantiene vivo a este desafiante país. Pausa un segundo. ¿Ya te suscribiste? Si aún no, haz clic en suscribirse ahora mismo. Aquí hablamos de historia de forma sencilla, sin fanatismos políticos y siempre con respeto por tu inteligencia y tu tiempo. 8. Montañas gigantes, desiertos áridos y uno de los mayores sistemas de irrigación del mundo. Hasta ahora hemos hablado de guerras, fronteras, política y bombas. Pero para entender de verdad a Pakistán, precisamos olear para algo que bello antes de todo hizo, la tierra misma, porque la forma del país, su clima y sus ríos ayudan a explicar por qué es tan frágil y tan estratégico. Imagine un mapa de Pakistán desde arriba. En el norte, casi tocando el cielo, se alzan algunas de las montañas más altas del planeta. El Karakorum, el Himalaya y el Hindu Kush se unen como si fueran tres gigantes que chocan. Allí está el K2, la segunda montaña más alta del mundo, rodeada de picos nevados, enormes glaciares y valles tan aislados que durante siglos pocos forasteros lograron alcanzarlos. Estas montañas son, al mismo tiempo pared y depósito impiden las invasiones, pero también retienen hielo y nieve que, al derretirse, alimentan ríos esenciales para la vida del país. Baja un poco en el mapa y el paisaje cambia. Los grandes muros de piedra dan paso a colinas, valles agrícolas y poco a poco llanuras cada vez más calurosas. Ahí es donde entra el protagonista silencioso del que ya hemos hablado. El río Indo recorre casi todo el país de norte a sur, como una columna de agua en un cuerpo rodeado de calor y aridez. Sin ella, gran parte del territorio pakistaní sería prácticamente inhabitable. Más al oeste, el paisaje vuelve a cambiar. Aparecen regiones áridas, casi lunares, como partes de Baluchistán, con desiertos pedregosos, vegetación escasa y aldeas dispersas. Al sur, cerca de la frontera con la India, se encuentra el desierto de Thar, una vasta extensión de arena caliente donde la vida existe, pero requiere una lucha diaria por el agua. Al analizarlo todo, uno se da cuenta de que Pakistán es, en su mayor parte, un país punto seco depende de un río principal y varios afluentes para plantar, beber, criar animales e impulsar la economía. Por eso, a lo largo del siglo XX, el país construyó algo gigantesco que poca gente fuera de la región conoce. Uno de los sistemas de riego continuo más grandes del mundo, Imagine, una red de canales que se ramifica desde el río Indo y se extiende como venas por todo el país, llevando agua a los campos de trigo, arroz, algodón, caña de azúcar y otros cultivos. Se trata de presas, embalses, canales principales, canales secundarios y pequeños canales locales, todos interconectados, que permiten distribuir el agua de un gran río entre millones de agricultores. Para un agricultor pakistaní, este sistema no es una cuestión técnica, es la diferencia entre tener una cosecha y ver a su familia pasar hambre.
En muchas aldeas, la vida gira en torno al momento en que el agua llega por el canal. Es cuando comienza la siembra, cuando se prepara la tierra, cuando se decide si ese año será bueno o malo. Hay disputas por el agua, acuerdos locales, tradiciones comunitarias que definen quién riega primero, quién cede en tiempos de escasez. El agua, allí, es política, es economía y es emoción. Y aquí hay un secreto que casi nunca aparece en los titulares. Muchos de los conflictos internos, los agravios regionales e incluso algunos resentimientos entre provincias están relacionados con quién recibe cuánta agua y cuándo. Provincias como Punjab, por ejemplo, suelen considerarse privilegiadas en su acceso al riego, mientras que otras como Sindh o Baluchistán se quejan de recibir menos de lo que deberían. Oficialmente existen acuerdos y comisiones. En la práctica existe mucha desconfianza. Un agricultor que ve secarse su canal mientras otro riega tranquilamente a pocos kilómetros de distancia, no solo ve un problema técnico, siente una injusticia. Además, este sistema de irrigación gigantesco tiene otra cara, la vulnerabilidad si los monzones son demasiado débiles. Hay escasez de agua. Si son demasiado fuertes, se producen inundaciones devastadoras. Si los glaciares se derriten rápidamente debido al cambio climático, puede que hoy haya abundante agua, pero mañana el hielo almacenado será menor. Y si una presa tiene problemas, todo el equilibrio de una región puede verse afectado. Finalmente, la ubicación geográfica de Pakistán, entre montañas estratégicas, el mar Arábigo y acceso al Golfo Pérsico y Asia Central, hace que su territorio sea atractivo no solo para la agricultura, sino también para rutas energéticas, gasoductos, oleoductos, carreteras internacionales y proyectos como el corredor con China. En otras palabras, la geografía pakistaní no es neutral. Empuja al país al centro de intereses económicos y geopolíticos muy grandes. Al combinar montañas que retienen agua, desiertos que dependen de ella, un gigantesco sistema de canales, una población que vive principalmente de la agricultura y un mapa que sirve de corredor natural entre regiones importantes, se comprende por qué Pakistán siempre se debate entre la oportunidad y el riesgo. El territorio es una bendición, pero también una fuente constante de tensión. Y es precisamente de quienes viven en este territorio, los pueblos, las lenguas, las culturas que dan un rostro humano a este mapa, de lo que hablaremos en el próximo tema. Porque no hay Pakistán sin los punjabíes, sindhis, pastunes, baluchis y tantos otros grupos que hacen de este país un mosaico complejo, lleno de riqueza y también de desafíos internos. 9. Un mosaico de pueblos, lenguas e identidades. Hasta ahora hemos hablado de montañas, desiertos y ríos, pero un país no es solo tierra, es gente. Y en el caso de Pakistán, esa gente forma un mosaico es tan complejo que desde la distancia parece una sola cosa. Pero de cerca descubres que cada pieza tiene un color, una forma y una historia diferente. Desde fuera, mucha gente resume así: Pakistán es un país musulmán. Eso es cierto en términos religiosos, la gran mayoría de la población es musulmana. Pero si nos detenemos ahí, nos perdemos casi todo lo que realmente hace del país lo que es. Porque en esencia, Pakistán es una intensa mezcla de pueblos, lenguas, costumbres y mentalidades. En la región de Punjab, por ejemplo, vive el grupo más numeroso. Los punjabíes son conocidos por su próspera agricultura, su papel central en la política y el ejército, y también por una cultura vibrante, llena de música, danza y un sentido del humor muy particular. La comida punjabi, con sus platos rebosantes de sabor y mantequilla, ya es famosa en restaurantes de todo el mundo. Más al sur, en la provincia de Sindh, encontramos a los sindhis,
con una identidad ancestral vinculada a ciudades históricas como Karachi e Hyderabad, la de Pakistán, no la de la India. Tienen su propio idioma, sus tradiciones sufíes, sus coloridas telas y su música espiritual que resuena en santuarios y festivales. Karachi, la ciudad más grande del país, ha recibido a personas de todo el mundo, pero tiene profundas raíces en la cultura sindhi. En el oeste, cerca de las montañas y de la frontera con Afganistán, viven muchos pastunes, un pueblo con un sólido código de honor, un impresionante sentido de la hospitalidad y una historia marcada por guerras, invasiones y resistencia. En muchos pueblos pastunes, una palabra vale más que un documento firmado. Al mismo tiempo, esta región se ha visto gravemente afectada por los recientes conflictos, el extremismo y la presencia de grupos armados, lo que significa que los pastunes suelen aparecer en las noticias vinculados a la guerra, pero en la vida real también son comerciantes, poetas, estudiantes y padres de familia. En el suroeste está Baluchistán. Hogar de los baluches, Pakistán es un pueblo orgulloso, con fuertes tradiciones tribales, vestimenta distintiva y una profunda conexión con la tierra. La región es rica en recursos naturales, pero deficiente en infraestructura, lo que ha alimentado un sentimiento de injusticia durante décadas y movimientos que exigen mayor autonomía o incluso independencia. Este es un secreto interno. Hay lugares en Pakistán donde mucha gente siente que el país, como Estado, nunca ha impulsado el desarrollo, solo ha extraído riqueza. Además de estos grandes grupos, hay saraikís, cachemiros, hazaras, brahhuis y muchos otros. Cada uno con su lengua, su acento, su música, sus leyendas, su forma de celebrar casamientos y funerales. A língua oficial que tenta costurar tudo isso é o Urdu actúa como un puente. No es la lengua materna de la mayoría, pero es el idioma que une los mercados, las escuelas, la televisión, la política, el cine y la música popular. Y aquí viene un detalle muy importante. Esa diversidad é, ao mesmo tempo, uma fortaleza y un desafío fortaleza, porque convierte al país en una gigantesca reserva de culturas, ideas, talentos y diferentes maneras de ver la vida. Cuando un pakistaní viaja dentro de su propio país, a menudo siente que está cambiando de mundo. La comida cambia, la ropa cambia, la música cambia, incluso la forma de saludar cambia. Esto lo enriquece, pero también es un desafío, porque el Estado no siempre ha podido tratar a todas estas identidades con el mismo respeto y atención. Algunos grupos se sienten más representados en el ejército, en el gobierno y en los medios de comunicación. Otros se sienten siempre el interior olvidado, la provincia que solo aparece en los titulares cuando hay conflicto o desastre. Esta sensación de ser menos escuchados genera resentimiento que, sumado a los problemas económicos y políticos, puede derivar en movimientos de protesta, demandas de autonomía e incluso violencia. Hay un secreto oculto tras esta diversidad. Muchas de las tensiones que el mundo solo percibe como religiosas o relacionadas con la seguridad tienen un origen fundamentalmente étnico, lingüístico y regional. No se trata solo de una disputa entre moderados y radicales. A menudo también es el clamor de regiones que exigen respeto, de pueblos que se niegan a ser tratados como simples estadísticas en un mapa. A pesar de ello, hay algo que los une a todos, un sentimiento de pertenencia a una historia compartida de traumas, la partición, las guerras, las crisis y orgullo, supervivencia, la bomba nuclear, el cricket, la poesía, la fe. Durante las grandes festividades religiosas, las victorias deportivas y los desastres naturales, este mosaico se une. Durante unos días, las diferencias parecen desaparecer y lo que permanece es la idea de somos pakistaníes, por encima de cualquier etiqueta regional.
Y es precisamente en ciudades donde todas estas identidades se cruzan a diario, donde este mosaico cobra forma concreta. En los mercados, en las universidades, en las fábricas, en las calles llenas de bocinazos. En la siguiente sección profundizaremos en estas ciudades clave: Karachi, Lahore, Faisalabad y muchas otras, para ver cómo conectan a Pakistán con el resto del mundo, a veces de maneras inimaginables. 10. Ciudades que conectan al mundo. Tras ver el mosaico de pueblos e idiomas de Pakistán, ahora es hora de descender al terreno de las ciudades, porque es allí donde se encuentra todo: identidad, economía, política, sueños y frustraciones. Si el mapa muestra fronteras, las ciudades muestran cómo respira el país. Imagínate empezar con Karachi. Para muchos es una ciudad caótica y ruidosa, llena de tráfico y conflictos. Pero al mismo tiempo es el gran corazón económico de Pakistán. Se encuentra a orillas del mar Arábigo, con puertos que reciben y envían mercancías al Golfo, a África y a Asia. Temprano por la mañana llegan camiones del interior cargados de cereales, frutas, algodón y ganado. En los puertos se descargan contenedores, máquinas, piezas, productos electrónicos, todo lo que alimenta las fábricas y el comercio. Karachi es el tipo de ciudad donde alguien puede salir de un pueblo pobre, tomar un autobús y llegar con una pequeña maleta, y aún creer que puede empezar una nueva vida allí. Es peligroso, es agotador, pero también es un lugar de oportunidades. Hacia el norte encontramos Lahore, la ciudad que muchos pakistaníes llaman el corazón del país. Si Karachi es el motor económico, Lahore es el alma cultural. Calles llenas de historia, fuertes mogoles, mezquitas monumentales, mercados antiguos donde se puede comprar de todo: especias, telas, libros, comida callejera. Por la noche, algunos barrios se iluminan con restaurantes, cafés, teatros y música. Lahore también es un centro educativo, importantes universidades, jóvenes que estudian derecho, ingeniería, arte y literatura. Allí se escriben poemas, se hacen películas y se debaten ideas. Es una ciudad donde la tradición y la modernidad chocan constantemente. Una mezquita del siglo XVII junto a un moderno centro comercial. Un carruaje tirado por caballos que comparte la calle con un coche de lujo. Ya Islamabad, la capital, es otra historia. Construida según un plan, con amplias avenidas, espacios verdes y barrios organizados, parece casi otro país comparado con el resto. Fue diseñada precisamente para ser un centro político tranquilo, lejos del caos de Karachi. Ministerios, embajadas, sedes de organismos públicos. Todo allí busca transmitir una imagen de orden y control. Pero incluso en Islamabad, tras los edificios bien cuidados, hay gente común lidiando con la inflación, las facturas que pagar y la incertidumbre sobre el futuro. Y eso nos lleva a un detalle que casi nadie fuera de Pakistán conoce. Hay ciudades medianas que conectan al país con el mundo sin aparecer en las noticias. Un ejemplo es Sialkot. A primera vista podría parecer una ciudad industrial común y corriente, llena de fábricas, polvo y el ruido de las máquinas. Pero allí se producen balones de fútbol que terminan en campeonatos internacionales, ligas famosas e incluso en grandes eventos mundiales. Es muy posible que, en algún partido que hayas visto en televisión, los jugadores patearan un balón fabricado en Sialkot sin que nadie mencionara el nombre de la ciudad. Otro ejemplo es Faisalabad. Faisalabad es un enorme centro textil. Fábricas tras fábricas tejen algodón, produciendo telas y prendas que a menudo llevan marcas extranjeras y terminan en escaparates de otros continentes. Cuando alguien compra una camisa en una tienda chic,
De otro país, rara vez imagina que la tela puede provenir de una fábrica calurosa y ruidosa de Faisalabad, donde los trabajadores pasan horas frente a las máquinas tratando de mantener a sus familias. También hay ciudades como Gujranwala, Multán, Peshawar, Ketakada, una con su propia función, algunas más industriales, otras más agrícolas, otras más logísticas, algunas marcadas por el conflicto, otras por el comercio fronterizo. Juntas, forman una red que mantiene el país en funcionamiento. Camiones cargados de mercancías cruzan las carreteras entre estas ciudades día y noche, conectando granjas, fábricas, puertos y mercados. El secreto aquí es este: Pakistán no está conectado con el mundo solo a través de la diplomacia o las noticias. Está conectado por productos anónimos que abandonan sus ciudades. El balón de fútbol, la tela, el cable eléctrico, la pieza metálica, el medicamento genérico, el arroz en una bolsa sin marca reconocida. Todo esto proviene de estas ciudades y se extiende por todo el planeta. Mientras el mundo observa al país pensando en guerras, terrorismo o conflictos, millones de pakistaníes madrugan, toman autobuses abarrotados, abren sus pequeños comercios, encienden las máquinas de coser, atienden a los clientes, estudian en la universidad e intentan vivir una vida normal. En las grandes ciudades, este contraste es aún más visible. Rascacielos junto a barrios pobres, jóvenes con celulares modernos y acceso a Internet de alta velocidad junto a familias con escasos servicios de saneamiento. Por un lado, comienzan a surgir empresas tecnológicas. Por otro, la gente aún depende del dinero que le envían sus familiares que trabajan en el extranjero. Y es precisamente de esta vida cotidiana urbana, llena de trabajo duro, fe, creatividad y presión, que emerge un lado poco visto de Pakistán. El Pakistán, espiritual, artístico y creativo, es algo que no aparece en las noticias políticas, pero que mantiene viva la llama de la esperanza. Es este lado secreto del alma pakistaní el que desvelaremos en la siguiente sección. 11. El Pakistán espiritual y creativo que los noticieros no muestran. Hasta ahora hemos hablado de guerras, fronteras, economía, ciudades y poder. Pero si quieres entender realmente por qué el pueblo pakistaní soporta tanta presión y se mantiene en pie, necesitas mirar otra cara del país. El alma espiritual y creativa de Pakistán. Este es un capítulo que casi nunca aparece en los titulares, pero sin él, la historia solo estaría medio completa. Imaginen que, tras una larga jornada de trabajo en Karachi, Lahore o Faisalabad, un hombre sencillo llega a casa cansado, preocupado por las facturas, la inflación y la seguridad. Podría fácilmente sumirse en la preocupación, pero a menudo ocurre algo más. Pone música sufí, lee un poema en urdú o acude a un santuario espiritual a pedir fuerzas. Pakistán se encuentra en este espacio entre la dureza de la vida y la búsqueda de sentido, un espacio que casi nadie muestra. El país tiene una tradición sufí muy fuerte. El sufismo es una corriente mística dentro del Islam que busca una relación más íntima y emocional con Dios. Está extendida por todo el territorio, dargás, santuarios, donde se entierran grandes maestros espirituales. Por la noche, especialmente en días festivos, estos lugares se llenan de gente, ricos y pobres, hombres y mujeres, eruditos y analfabetos, todos mezclados. Ali, a música qawwali resuena con fuerza. Son canciones largas y repetitivas, llenas de pasión, que hablan de amor divino, dolor, esperanza, arrepentimiento y entrega. Los músicos aplauden, la multitud responde, algunos lloran, otros entran en trance, muchos alzan las manos en oración. Mientras afuera el mundo habla de política y explosiones, adentro alguien encuentra paz por unos minutos. Al mismo tiempo, Pakistán es un país de poetas y pensadores en cafés,
universidades e incluso en conversaciones callejeras, es común citar versos de poesía como si fuera parte natural del discurso. Los poetas que hablaron de injusticia, amor, libertad y fe han marcado generaciones. Sus versos fueron escritos en urdú, panjabí, sindhi y otros idiomas, pero todos tienen algo en común. Expresan con palabras lo que mucha gente siente, pero no sabe cómo expresar. Cuando un gobierno es injusto, cuando la censura refuerza su control, cuando la economía oprime al pueblo, muchos recurren a la poesía como forma de resistencia silenciosa. Es un poderoso secreto. Mientras unos luchan con armas, otros luchan con palabras. Y no es solo poesía. El país tiene una fuerte escena de música popular, películas y series de televisión. Las telenovelas pakistaníes, por ejemplo, se ven no solo en el país, sino también en otras partes del mundo musulmán y en el sur de Asia. Tratan temas familiares, conflictos generacionales, amor, religión, honor y problemas sociales. Muchas personas, después de un día duro, se relajan viendo estas historias y, sin darse cuenta, reflexionan sobre sus propias vidas. En la música encontramos de todo, desde conmovedoras canciones religiosas hasta pop, rap y rock modernos que hablan de la vida cotidiana, las frustraciones de los jóvenes, la desigualdad y el deseo de algo mejor. Esta faceta creativa da voz a una generación que creció en medio de crisis políticas, terrorismo y redes sociales. Una mezcla muy particular. También hay un lado pakistaní que se expresa a través de artes visuales, murales en las paredes de la ciudad, camiones ricamente pintados con colores brillantes y frases espirituales, la famosa arte de camiones artesanos que trabajan con madera, metal, tela y exquisitos bordados. Camiones que, en muchos lugares, serían simplemente vehículos, se convierten en obras de arte sobre ruedas, con diseños de paisajes, aves, flores y mensajes religiosos. Cuando ves una carretera llena de camiones decorados como carrozas de desfile, te das cuenta de que la creatividad no solo se encuentra en las galerías de arte, sino en la vida cotidiana en la carretera. Y en medio de todo esto, hay un detalle importante. La fe está profundamente entrelazada con la cultura. Para muchos pakistaníes, la oración no es algo aislado de la vida, forma parte del ritmo diario. Las llamadas a la oración resuenan por las ciudades, las mezquitas se llenan los viernes, las familias se reúnen para celebrar el Ramadán y otras fechas importantes. Es en esta combinación de fe, música, poesía y vida comunitaria que muchas personas encuentran la fuerza para seguir adelante en un país lleno de dificultades. Este lado espiritual y creativo no elimina los problemas, no elimina la corrupción, la pobreza ni la violencia, pero actúa como una especie de pilar invisible que previene el colapso total. Mientras las noticias muestran explosiones y crisis, millones de pequeños actos de bondad, solidaridad y belleza ocurren. Alguien distribuye comida en un santuario, un maestro imparte clases extra gratis, un músico toca gratis en un hospital, un poeta recita versos en una plaza. Y es precisamente sobre el futuro de este país, que a la vez alberga bombas nucleares y canciones sufíes, fábricas y poesía, crisis y esperanza, que hablaremos en el próximo tema. Porque las próximas décadas de Pakistán dependerán no solo de decisiones políticas y acuerdos económicos, sino también de esa fuerza espiritual y creativa que mantiene al pueblo en pie cuando todo parece desmoronarse. Si algo de lo que estás escuchando te hizo pensar diferente sobre Pakistán, escribe un comentario con tu opinión y suscríbete. Tu participación en los comentarios enriquece a la comunidad y me ayuda a saber qué tipo de historias quieres ver después. 12. El futuro pasa por una carretera llamada Sepik. Después de ver el lado espiritual y creativo de Pakistán,
surge una pregunta inevitable. ¿Y económicamente? ¿Cómo este país pretende salir de tantas crisis y construir un futuro mejor? Una de las respuestas que los dirigentes pakistaníes han encontrado en los últimos años se puede resumir en 4 letras: CPS, Corredor Económico China-Pakistán, el Corredor Económico China-Pakistán. Y aquí comienza una parte de la historia en la que carreteras, puertos y centrales eléctricas se convierten en personajes tan importantes como presidentes y generales. Imaginemos el mapa de nuevo. Arriba, China, con su gigantesca economía y su deseo de alcanzar el mar más rápido. Abajo, Pakistán, con una costa estratégica en el mar Arábigo y un territorio que conecta Asia Central, Oriente Medio y Occidente. La CPEC, Comisión Económica Costera de Cabo Verde, nace precisamente de esta ecuación. China necesita rutas. Pakistán necesita infraestructura e inversión. El plan, en términos simples, es este: construir y mejorar carreteras y ferrocarriles que atraviesan Pakistán de norte a sur. Modernizar y ampliar el puerto de prueba, transformándolo en un importante punto de entrada y salida de mercancías. Instalar centrales eléctricas, líneas de transmisión y proyectos industriales para reducir los apagones e impulsar la economía. En la propaganda oficial, el CPEC se presenta como un punto de inflexión, un corredor que traerá empleo, electricidad, carreteras modernas, zonas industriales y nuevas oportunidades. Y de hecho, mucho ha cambiado en muchos lugares. Carreteras que antes eran casi intransitables han sido pavimentadas. Camiones y autobuses ahora pueden circular con mayor facilidad entre el campo y las grandes ciudades. En algunas regiones, las centrales térmicas, eólicas o solares han comenzado a aliviar el problema crónico de los cortes de electricidad. Para quienes vivían en la oscuridad durante varias horas al día, poder encender un ventilador, un refrigerador o una máquina de coser sin temor a un apagón es una revolución silenciosa. Pero, como casi todo en la historia de Pakistán, nada es sencillo. Junto con las promesas, también llegaron preguntas y miedos. En primer lugar, la cuestión de deuda. Muchos críticos preguntan: ¿todo este dinero que entra, cómo se va a pagar? La financiación china no es caridad. Son préstamos, inversiones que esperan una rentabilidad. Si los proyectos no generan los beneficios esperados, el propio Estado pakistaní, es decir, el pueblo, paga la factura. Algunos temen que el país quede atrapado en una especie de dependencia económica, teniendo que ceder demasiado en futuras negociaciones para renegociar deudas u obtener nuevos créditos. En segundo lugar, la cuestión de soberanía y control. En puertos como Gwadar, por ejemplo, existen contratos a largo plazo que otorgan a las empresas chinas una influencia significativa en las operaciones. Para algunos, esto es normal en las alianzas internacionales. Para otros, es una señal de alerta. ¿Estamos desarrollando nuestro país o entregando partes estratégicas a manos extranjeras? En tercer lugar, la realidad de poblaciones locales, especialmente en regiones como Baluchistán. Imaginen a un pescador que ha vivido durante generaciones en una tranquila costa y que de repente ve cómo su puerto se convierte en el blanco de grandes proyectos de construcción. Camiones, maquinaria pesada, extranjeros entrando y saliendo, zonas protegidas por la seguridad. Para él no se trata de un proyecto geopolítico, es una vida trastocada. Muchos residentes se quejan de que no se les consultó, de que los trabajos mejor pagados se los dan a forasteros, mientras que a ellos les dejan con el trabajo más duro y menos valorado. Este es un amargo secreto del CPEC. En algunas zonas, el sentimiento no es solo de esperanza, sino también de desplazamiento y exclusión. Hay informes de protestas, ataques a trabajadores de la construcción y un clima de tensión permanente entre el discurso del desarrollo
y el sentimiento de una parte de la población de estar pagando un precio demasiado alto. Al mismo tiempo, es innegable que el CPEC ha situado a Pakistán en el centro del tablero de ajedrez global. Potencias como Estados Unidos, India y los países del Golfo siguen de cerca cada paso. Algunos ven el corredor como una expansión de la influencia china en una región sensible, otros como una oportunidad para la estabilidad si la economía pakistaní realmente crece. Pakistán, una vez más, se encuentra en el papel de puente y campo de batalla al mismo tiempo. Para el ciudadano medio, todo se reduce a preguntas muy concretas. ¿Voy a tener más trabajo? ¿La luz va a dejar de cortarse? ¿Mi hijo va a poder estudiar y encontrar empleo aquí o tendrá que irse al extranjero? En última instancia, el CPEC es un símbolo de la encrucijada en la que se encuentra Pakistán. Necesita desesperadamente desarrollarse, pero teme perder autonomía. Necesita inversión extranjera, pero no quiere convertirse en rehén. Necesita crecer rápidamente, pero sin aumentar aún más las desigualdades internas. Y como si todo esto no fuera suficiente, hay otra fuerza que ya está cambiando el destino del país, les guste o no a sus gobernantes. La crisis climática, inundaciones históricas, intensas olas de calor, derretimiento de los glaciares y cosechas amenazadas están obligando a Pakistán a repensar su relación con la energía, el agua y el territorio. Es precisamente este nuevo frente de batalla entre el desarrollo, el clima y la supervivencia, el que exploraremos en el próximo tema, cuando analicemos cómo Pakistán se ha convertido en uno de los países más vulnerables al calentamiento global y al mismo tiempo intenta de alguna manera ser parte de la solución. 13. Línea de frente de la crisis climática y de la transición energética. Si en el tópico anterior vimos cómo el futuro económico de Pakistán pasa por carreteras, puertos y acuerdos con potencias extranjeras, agora precisamos olhar para una força que no negocia con ninguém, el clima. Porque, goste o no, Pakistán se encuentra hoy en una especie de zona cero de la crisis climática global. Imaginemos un país que depende de un gran río, el Indo, y de glaciares de montaña para su sustento. Ahora imaginemos que esos mismos glaciares empiezan a derretirse más rápido de lo debido, que las lluvias monzónicas se vuelven más impredecibles, que a veces apenas llueve y otras veces llueve de golpe. Eso es lo que millones de pakistaníes están experimentando. En un año, el problema es la sequía, canales anegados, campos agrietados, malas cosechas, ganado flaco. El agricultor mira al cielo y siente que Dios ha enmudecido. Al año siguiente, el problema es el contrario. Inundaciones gigantes, ríos desbordados, pueblos enteros sumergidos, gente huyendo con lo que puede. Casas construidas en las riberas de los ríos arrasadas como si fueran de papel. Para quienes no lo conocen, esto parece una catástrofe. Para quienes viven allí, es como si su vida entera se reescribiera contra su voluntad. Las grandes ciudades también están sintiendo el impacto. Karachi, por ejemplo, se enfrenta a olas de calor extremas en zonas donde las temperaturas superan fácilmente los 40 grados Celsius, con un índice de calor aún mayor debido a la humedad y la falta de espacios verdes, en barrios pobres con casas pequeñas, techos de metal y sin aire acondicionado. Cada verano se convierte en una prueba de resistencia. Los ancianos se desmayan. Los trabajadores que pasan el día en la calle sufren deshidratación y los niños tienen dificultades para dormir. Al mismo tiempo, cuando llueve demasiado, los sistemas de drenaje, viejos y mal mantenidos, no dan abasto. Las calles se convierten en ríos, las aguas residuales se desbordan y las enfermedades se propagan. En pocas horas, la ciudad pasa del polvo al caos. Y aquí surge un inconveniente secreto.
No es solo la naturaleza la que causa el desastre, sino también la forma en que se ha construido el país. Casas construidas en zonas de riesgo por falta de planificación, canales obstruidos con basura, bosques talados para leña o ganado, proyectos de construcción que ignoran el impacto ambiental. En muchas regiones, la combinación de pobreza, corrupción y prisa ha creado el escenario perfecto para que el cambio climático cause daños aún mayores. Al mismo tiempo, hay otra injusticia profunda que los pakistaníes no pueden olvidar. Pakistán emite mucho menos carbono por persona que muchos países ricos. Sin embargo, es uno de los países que más sufre las inundaciones, el calor, el deshielo de los glaciares y la inestabilidad climática. Por ello, cuando los representantes del país asisten a conferencias internacionales, el mensaje suele ser contundente. No somos los que más contaminamos, pero sí estamos entre los que más pagan el precio. Este sentimiento alimenta el discurso de justicia climática. Si el mundo quiere que países como Pakistán inviertan en energía limpia, protección contra inundaciones, reforestación y adaptación, entonces también debería haber apoyo real, financiero y tecnológico para ello. Y ahí es donde entra la otra parte del tema, la transición energética. Durante muchos años, Pakistán dependió en gran medida de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón importados. Esto generó dos problemas a la vez, contaminación y un precio exorbitante del dólar, lo que afectó aún más la economía. Sin embargo, en los últimos años se ha iniciado una carrera para intentar cambiar esta situación. Están apareciendo paneles solares en los tejados de casas, mezquitas y fábricas. En algunas regiones, pequeñas redes de energía solar permiten que las aldeas tengan electricidad, ventiladores y bombas de agua, incluso cuando falla la red eléctrica nacional. Han empezado a surgir parques eólicos en zonas con buen viento, y los proyectos hidroeléctricos, tanto antiguos como nuevos, se consideran una solución, aunque también conllevan sus propios conflictos, ya que las presas alteran el cauce de los ríos y afectan a comunidades enteras. En medio de todo esto, el propio CPEC, ese corredor con China, incluye proyectos energéticos, algunas centrales térmicas para solucionar la escasez eléctrica inmediata, pero también inversiones en renovables. La gran pregunta es, ¿Pakistán va a usar esta oportunidad para saltar hacia un modelo más limpio? ¿O solo cambiará de proveedor, pero seguirá preso a combustibles que dañan el clima? Hay señales de ambos lados. Por un lado, poderosos intereses vinculados al carbón, el gas y los contratos antiguos, que no quieren perder terreno. Por otro, una generación más joven, ONG, investigadores e incluso emprendedores que ven la energía solar y eólica y la eficiencia energética no solo como una cuestión de salvar el planeta, sino de negocio inteligente, energía más barata a largo plazo, menor dependencia de las importaciones, menor vulnerabilidad a las crisis internacionales. Mientras tanto, en el campo, el problema es aún más evidente. Los agricultores ya se ven obligados a cambiar los calendarios de siembra, elegir semillas más resistentes y aprender a lidiar con las plagas que se propagan con el calor. Algunos jóvenes abandonan el campo y emigran a las ciudades o al extranjero porque sienten que la agricultura de sus padres no sobrevivirá de la misma manera. Cada inundación que destruye una cosecha empuja a más personas hacia las periferias urbanas, lo que aumenta la presión sobre los servicios básicos. Este es el punto donde el clima, la economía y la política se cruzan. Pakistán necesita, al mismo tiempo, para protegerse de lo que ya ha cambiado. Construcción de diques, mejora del drenaje, planificación de ciudades, cuidado de los bosques, y cambia la forma en que produces energía, menos combustibles fósiles, más renovables. Esto requiere dinero, planificación y, sobre todo, estabilidad política,
algo que, como hemos visto, nunca ha sido sencillo en el país. Por lo tanto, cuando decimos que Pakistán está en la primera línea de la crisis climática, no es una metáfora. Es un lugar donde el futuro del clima global se siente en el cuerpo de la gente común hoy, en la casa que se inunda, en el campo que se seca, en la factura de la luz que sube, en el calor que mata. Y es precisamente sobre cómo el país está tratando de lidiar con todo esto al mismo tiempo: crisis económica, reformas demandadas por organismos internacionales, promesas de cambio y un presente en reconstrucción, que hablaremos en el próximo tema, donde veremos a un Pakistán caminando por la cuerda floja entre el colapso y el reinicio. 14. Crisis, reformas y un presente en reconstrucción. Después de todo lo que vimos, guerras, bombas, proyectos con China, crisis climática, tal vez você se pregunte: ¿y hoy cómo está Pakistán en la vida real de la gente común? La respuesta sincera es: Pakistán vive ahora mismo en una mezcla de crisis y reconstrucciones, como una casa azotada por varias tormentas seguidas. La estructura sigue en pie, pero llena de grietas, y los residentes intentan reforzar las paredes mientras siguen viviendo en el interior. En los últimos años, el país se ha enfrentado a crisis económicas muy graves: moneda devaluada, precios en rápido aumento, facturas de electricidad elevadas y gasolina cada vez más cara. Para muchos, esto no es una teoría. Se trata de un presupuesto mensual para la compra cada vez menor, de medicamentos convertidos en un artículo de lujo y de padres que tienen que elegir entre pagar la escuela o la factura de la luz. En los barrios obreros no es raro oír frases como: antes comíamos carne 2 veces por semana, ahora 1 vez al mes, cuando se puede. Para evitar un colapso mayor, el gobierno tuvo que recurrir a esto varias veces. Préstamos de organizaciones internacionales, como el FMI, y la ayuda de los países socios. Estos acuerdos suelen venir acompañados de una palabra aterradora: reformas. En la práctica, esto podría significar recortar los subsidios a los combustibles y la energía, aumentar los impuestos, reducir el gasto público. Desde un punto de vista técnico, los economistas dicen: es necesario para estabilizar el país, controlar la deuda, recuperar la confianza. Pero, desde la perspectiva de quienes viven en primera línea, el sentimiento suele ser bastante diferente. Siempre pagamos nosotros. Suben los precios, bajan los servicios, pero la corrupción y los privilegios siguen. Este es un secreto a voces en muchos hogares pakistaníes. La sensación de que el pueblo se ve obligado a apretarse el cinturón, mientras una parte de la élite sigue viviendo casi como si nada ocurriera. Esto alimenta una sensación de injusticia que, combinada con el hastío político, genera desconfianza e ira silenciosa. Al mismo tiempo, no es exacto decir que el país está paralizado. Hay reformas importantes. Las iniciativas en curso incluyen mejorar la recaudación de impuestos, combatir el contrabando, digitalizar los servicios públicos, atraer inversión en tecnología, fortalecer el sector exportador y negociar mejores contratos energéticos. Las universidades forman ingenieros, médicos, programadores e investigadores que, si se les brindan oportunidades, pueden impulsar al país a un nuevo nivel. Empiezan a surgir empresas tecnológicas en ciudades como Karachi, Lahore e Islamabad. Jóvenes emprendedores crean startups en áreas como la educación en línea, la tecnología financiera y la salud digital. Muchos sueñan con que Pakistán sea conocido no solo por su bomba nuclear o sus crisis, sino también por su capacidad de innovación. Todavía hay un movimiento silencioso de diáspora: millones de pakistaníes que viven y trabajan en el extranjero, en el Golfo, Europa, Estados Unidos y otros países asiáticos. Envían dinero a sus familias. Estas remesas son a menudo el motor de la economía.
Es como si la mitad de la fuerza del país residiera dentro de sus fronteras y la otra mitad impulsara desde fuera, enviando dinero mes tras mes para apoyar a padres, hermanos e hijos. Pero esto también tiene un coste emocional. Familias separadas, padres que ven crecer a sus hijos a través de videollamadas, jóvenes que sueñan más con irse que con quedarse. En medio de todo esto, la política sigue siendo inestable. Los partidos luchan entre sí, los líderes caen y regresan, surgen escándalos, las alianzas cambian. Con cada nueva elección, un segmento de la población recupera la esperanza. Quizás ahora sí cambie algo, y al mismo tiempo otra parte piensa, es más de lo mismo. Aún así, hay indicios de algo diferente. Una sociedad civil más activa, periodistas independientes, abogados, estudiantes y organizaciones comunitarias denuncian abusos, exponen problemas y promueven la transparencia. Las redes sociales dan voz a personas que antes nunca habrían sido escuchadas. Un video grabado en un barrio pobre puede generar indignación nacional. Un caso de injusticia puede convertirse en tendencia y obligar a las autoridades a responder. Entonces, ¿dónde se encuentra Pakistán hoy? Una situación delicada, pero llena de posibilidades. Por un lado, crisis económica, desconfianza política, presión climática, deuda, dependencia externa. Por otro lado, gente joven, talento, creatividad, fe, capacidad de trabajo, posición geográfica estratégica, proyectos de infraestructura y una sociedad que empieza a perder el miedo de hablar. Es como ver a alguien caminar sobre la cuerda floja. Cada paso podría significar una caída o un avance. El presente de Pakistán es a la vez peligroso y lleno de oportunidades. El país podría cometer el mismo error, repitiendo viejos ciclos de crisis e improvisación, o podría aprovechar esta dolorosa fase para reorganizar su sistema desde dentro. Y eso es precisamente lo que nos lleva al último tema, el futuros posibles, porque la pregunta que queda es sencilla y al mismo tiempo enorme. ¿Pakistán será en las próximas décadas una frontera de problemas o un puente de soluciones entre regiones, culturas y economías? Es esta encrucijada entre puente y frontera, entre colapso y reinvención, la que exploraremos en el próximo y último capítulo de esta historia. 15. Posibles futuros, puente o frontera. Después de caminar por toda esta historia, civilizaciones antiguas, partición, guerras, bomba nuclear, ciudades caóticas, espiritualidad profunda, CPEC, crisis climática y reformas dolorosas, llegamos a una pregunta que resume todo. ¿Qué puede ser Pakistán en las próximas décadas? Imaginen dos caminos que enfrenta este país. No son profecías, son posibilidades. Y lo que suceda dependerá de las decisiones que se tomen en las oficinas gubernamentales, pero también en las cocinas, las escuelas, los campos, los negocios, e incluso de cómo el mundo ve y trata a Pakistán. En el primer camino, Pakistán consigue algo que hasta hoy nunca logró del todo: estabilidad interna con visión de largo plazo. Esto significa políticos y militares encontrando un equilibrio donde la Constitución vale más que cualquier uniforme o cargo. Reformas económicas que no sean meras soluciones provisionales para apaciguar al FMI, sino un proyecto serio para mejorar la recaudación de impuestos, combatir los privilegios e invertir genuinamente en educación y salud. Utilizar el CPEC y otras asociaciones internacionales no como muletas perpetuas, sino como plataformas temporales para desarrollar nuestra propia capacidad. En este escenario, la educación se convierte en una verdadera prioridad, no solo en retórica vacía. Niñas y niños en aldeas remotas cuentan con escuelas funcionales, docentes bien capacitados y acceso a Internet. Las universidades conectan con las empresas, la investigación impulsa la innovación y las startups crecen.
En lugar de ver a sus jóvenes irse en masa, el país comienza a ser capaz para atraer de vuelta a parte de su diáspora personas que aprendieron en el extranjero y regresan para invertir, enseñar y emprender negocios. Pakistán utiliza su geografía, entre Asia Central, India, Irán, China y el Golfo, para ser un corredor de comercio, energía e ideas, no solo conflictos. Las rutas ferroviarias conectan los puertos pakistaníes con países sin litoral. Gasoductos y cables de datos atraviesan su territorio. Las empresas de logística, tecnología y servicios están creciendo. En lugar de aparecer en las noticias solo por las crisis, el país comienza a ser mencionado como un centro estratégico en las cadenas de producción. En el ámbito climático, Pakistán podría convertirse en un laboratorio de soluciones agricultura adaptada a las nuevas condiciones, sistemas de riego modernizados, energía solar distribuida en las aldeas, reforestación inteligente, ciudades rediseñadas para resistir el calor y las inundaciones. Si logra asegurar recursos internacionales y una buena gestión interna, puede transformar su vulnerabilidad en fortaleza, enseñando al mundo cómo un país en desarrollo puede adaptarse y seguir creciendo. Ninguno de estos pasos es fácil, pero si se da incluso una parte, Pakistán podría dejar de ser visto como un riesgo y empezar a ser visto como una seguridad, protección, etc. Punto de conexión entre Oriente y Occidente, entre el mundo islámico y Occidente, entre antiguas rutas comerciales y nuevas redes digitales. Ahora, el segundo camino es más oscuro, pero también es real. En ese otro futuro, las reformas quedan a medio terminar. La política sigue dando vueltas. Los golpes de Estado, directos o indirectos, se suceden, y cada nueva crisis económica se enmascara con más deuda. Los jóvenes, cansados, sueñan cada vez menos con construir algo en casa y cada vez más con escapar. La desigualdad aumenta. Regiones enteras se sienten abandonadas. Los movimientos extremistas ganan terreno en los vacíos dejados por el Estado. El clima golpea con más fuerza. Inundaciones más frecuentes, sequías más prolongadas, enfermedades y migración interna descontrolada a las ciudades. Sin planificación, las megaciudades como Karachi se vuelven aún más caóticas, con el crecimiento de barrios informales sin infraestructura básica. La disputa por el agua entre provincias se intensifica. La confianza entre regiones se debilita. En este escenario, el programa nuclear deja de ser un mero factor disuasorio y se convierte en una carga aún mayor. Un país con armas tan poderosas, pero internamente frágil, inspira temor. Los inversores huyen y los socios internacionales tratan al país más como un problema que hay que contener, que como un socio que hay que fortalecer. Y quizás lo más doloroso, la gente está perdiendo algo que, hasta ahora, nunca había perdido por completo: la esperanza que mañana pueda ser mejor que hoy. Sin ella, un país sigue existiendo en el mapa, pero se marchita desde dentro. La verdad honesta es que hoy Pakistán camina entre estos dos caminos. No está condenado ni a un desastre, ni garantido para un suceso. Está en medio del puente, una mirada hacia atrás, un pasado pesado, y hacia adelante un futuro aún incierto. El secreto que casi nadie menciona explícitamente es este: el futuro de Pakistán no lo decidirán únicamente las grandes potencias, los generales o los bancos internacionales. Lo decidirán, día a día, millones de personas comunes que eligen quedarse, estudiar, trabajar, crear, emprender, denunciar injusticias, ayudar a sus vecinos, educar a sus hijos, votar, cuestionar, creer. Cuando, dentro de 20, 30 o 40 años, alguien cuente la historia de Pakistán en el siglo XXI, tal vez diga algo así: fue un país que lo tuvo todo para caer y aún así encontró un camino.
De lo contrario, fue una nación llena de potencial, que nunca logró escapar de sus propios fantasmas. Por lo tanto, al terminar este viaje, quizás la mejor manera de mirar a Pakistán no sea con miedo ni romantización, sino con realismo y respeto, porque detrás de cada estadística hay un rostro, detrás de cada conflicto una historia y detrás de cada país millones de vidas que intentan, como nosotros, encontrar un lugar digno en el mundo. Y tal vez comprender profundamente la historia de un lugar como Pakistán también nos ayude a entender mejor nuestro propio país, nuestros riesgos, nuestras oportunidades y el tipo de futuro que estamos, conscientemente o no, construyendo cada día. Después de escuchar todo esto, tal vez te hayas dado cuenta de algo. Pakistán no es solo un país de conflictos en el mapa, es una historia viva de pérdidas, sueños, errores y segundas oportunidades. Es una nación que nació en medio de trenes llenos de refugiados, que vio partir parte de su propio territorio, que fue golpeada por crisis políticas, económicas y climáticas, pero que aún así sigue de pie buscando su lugar en el mundo. Tras las fronteras, las armas nucleares y los titulares tensos, hay gente común, padres que luchan por dar a sus hijos un futuro mejor, jóvenes que sueñan con estudiar, emprendedores que intentan crear algo nuevo, artistas y poetas que se niegan a dejar morir la esperanza. Este es el secreto que casi nadie revela. La verdadera fuerza de Pakistán no reside solo en su posición geográfica ni en su arsenal, sino en la capacidad de su gente para empezar de cero, resistir e imaginar un futuro diferente. El futuro de Pakistán no está escrito. Puede seguir siendo un punto de tensión en el mapa o convertirse en un puente entre regiones, culturas y economías. Y en cierto modo, esa decisión no solo corresponde a los gobernantes, sino también a las personas que día tras día deciden quedarse, trabajar, crear y creer. Si algo queda claro después de esta historia, es esto. Pakistán no es solo un país para ser opinado desde lejos. Es una historia que todavía se está escribiendo, y el desenlace, para bien o para mal, va a influir mucho más en el mundo de lo que la mayoría imagina. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia de Pakistán te aportó algo. Así que suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo con alguien que también ama aprender sobre la historia real de los países. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió sobre Pakistán? Tu respuesta puede convertirse en el tema del próximo vídeo.